te venimos contando, el trabajo ya representa, según el CIS, una de las principales preocupaciones de los españoles. En concreto, la calidad del empleo sube hasta convertirse en el cuarto problema en nuestro país en una encuesta. Oye, Sofía, ¿qué sabes tú del trabajo? ¿Desde cuándo dirías tú que trabajamos? Ana, obviamente el trabajo es muy antiguo, pero no siempre ha existido como tal. De hecho, si piensas en el Génesis, en la Biblia, se nos explica que en el paraíso no había trabajo, que la naturaleza estaba al servicio de los humanos, y solo tras el pecado original, los hombres son condenados al trabajo. Y esto tiene un paralelismo con un momento de la humanidad clave, el paso del nomadismo al sedentarismo, con el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace 12.000 años. Uy, te noto muy segura. ¿Cuándo te preguntaron por última vez sobre este tema? La semana pasada. Lo hizo una madre porque su hijo tenía que preparar una exposición para el colegio, y me acordé de lo que me contaste hace un año sobre el origen del trabajo. ¡Ah, sí! ¡Es cierto! Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco. Episodio 3. ¿Desde cuándo trabajamos? ¿Te acuerdas, Sofía, de que conversamos sobre cómo hace 12.000 años existía el trabajo, pero era diferente? Piensa que estamos hablando del nomadismo. Esto supone que el modo de vida es muy distinto. La gente vivía en tiendas o cabañas, no en casas, como nosotros, y se llevaban sus pertenencias. Es decir, que no acumulaban objetos, sino que tenían muy pocos. Esto parece lejano, pero es propio de todas las sociedades preindustriales. Antes del siglo XIX, e incluso del XX, sobre todo fuera de las ciudades, la gente tenía muy pocas posesiones. Eran lo que llamamos sociedades de subsistencia, que vivían en armonía con la naturaleza, y además eran pocos. No había sobrepoblación, y los hombres y las mujeres pues debían trabajar un par de horas al día para la caza, la recolección y la pesca, y se desplazaban siguiendo las estaciones. Vivían según el sol. Las sociedades eran muy diferentes y mucho más igualitarias, y no se explotaba el medio ambiente. Por lo tanto, Sofía, el trabajo empieza con el sedentarismo, con los asentamientos fijos y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Piensa en las primeras ciudades de Oriente Medio, en Sumeria o en Egipto, y en lo que enseñan los profesores en el colegio. ¿Qué empieza a surgir a la vez? La escritura, el calendario, las matemáticas, la astronomía. ¿Para qué? O mejor dicho, ¿por qué? Porque el tiempo empieza a ser importante. Muy, muy importante. Es necesario que el tiempo invertido en la agricultura, la ganadería, el comercio, sea rentable. Esto no pasaba en los nómadas, porque la rentabilidad era vivir. O sea, Ana, que trabajo y dinero van juntos, pero no trabajo y sociedad. La esclavitud, por ejemplo, ha sido parte de la historia de la humanidad hasta la segunda mitad del siglo XIX. Sí. Es curioso que la violencia empieza a desarrollarse precisamente con nuestro modo de vida sedentario. Y en Mesopotamia, por ejemplo, en el Código de Hammurabi, el famoso del ojo por ojo del segundo milenio antes de Cristo, ya hay referencias a la esclavitud. Pero no tiene tanto que ver con el trabajo en sí como con la dominación del enemigo. Y seguro que estás pensando, Sofía, en los esclavos en Egipto que hicieron las pirámides. Eso es un mito. Esclavistas eran las polis griegas que vemos como cuna de la democracia, y veían la esclavitud como natural. El 40% eran esclavos. Y cuidado, no era por su condición. Cualquiera podía ser esclavo, y hacían las tareas más duras en condiciones inhumanas. Hablando de condiciones laborales, Ana, ¿cómo era trabajar en el pasado? ¿Qué condiciones tenían quienes no eran esclavos? Pues para empezar, el trabajo era algo que se rechazaba, no era algo digno. Hoy se dice que tenemos derecho al trabajo y se recoge en las constituciones. Artículo 35. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer... El trabajo en el pasado era algo penoso. Los nobles no trabajaban, y esto es clave, porque antes del siglo XIX, antes de la Revolución Industrial, el trabajo no era libre. Estaba regulado con los gremios, y había que hacer unos exámenes oficiales.
Por otra parte, la educación era mucho más exclusiva y estaba vinculada al dinero y al nacimiento. Eso también ocurre en la Revolución Industrial, pero paulatinamente hay más libertad y más movimiento social, dentro de unos límites y con unas condiciones laborales siempre muy precarias, en todos los niveles. Por eso trabajaban los niños y las mujeres, pese a lo que suele creerse, y en trabajos muy duros. ¿Y cuándo comienza a regularse el trabajo? Hasta después de la Primera Guerra Mundial, en 1919, en el Acuerdo de la Organización Internacional del Trabajo, no se reconocerán las 8 horas al día de manera generalizada en Occidente, con un máximo de 48 horas a la semana, 6 días de trabajo. 6 días a la semana, Sofía. Imagínate. Me hablas de ganar en calidad de vida y de las jornadas laborales. ¿Y desde cuándo existen las vacaciones? Porque si el trabajo empieza hace 12.000 años... Bueno, hay que diferenciar entre descanso y vacaciones, y más si al término vacaciones añadimos pagadas. El descanso, volviendo a la Biblia, es conocido. De hecho, incluso los animales duermen. Si pensamos en las sociedades no industriales, la luz va a ser la forma fundamental de marcar la jornada laboral. Hoy enciendes una bombilla, pero antes eso no pasaba. Básicamente, esa va a ser la gran forma de descansar. Pero eso supone también que la gente trabajaba 14 horas diarias. El domingo era el día del Señor y ahí había un cierto descanso. De hecho, es de donde viene lo del fin de semana. También había fiestas, religiosas y civiles, como hoy la fiesta nacional o la Navidad. Ya, pero si alguien me pregunta desde cuándo vamos a la playa, ¿qué le contesto? Bueno, las vacaciones como ocio surgen vinculadas al lujo. Cuando la revolución industrial supone el triunfo de la burguesía, que a su vez imita a los nobles, una forma de demostrar el éxito va a ser imitando esa vida ociosa, al menos un tiempo. Y surgen modas como el ir a tomar las aguas, pero sobre todo a balnearios, luego también al mar, pero ya sabes que se hacían carros, con bañista, y había días o zonas para hombres y otras para mujeres. Y lo que hacía la gente era ir al paseo marítimo o al hotel, el veraneo. Y como hay una revolución de transportes, con grandes transatlánticos, el ferrocarril, esto va a suponer que la gente se pueda mover mucho más. Pero aún así, antes de la segunda mitad del siglo XIX, nadie iba a la playa, tampoco a la montaña por ocio, ni hacía viajes culturales a ver museos, tampoco había, o las ciudades. Todo eso es de cuando mejoran las comunicaciones, y va a ser solo para una élite. Hasta después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 30, no se generalizará al reconocerse las vacaciones pagadas. ¿Alguna pregunta más, Sofía? Te veo muy preguntona últimamente. Habitar la posteridad. El podcast de historia contado con historias por Ana Velasco. Dirección: Antonio Rantia. Producción y guión: Ana Velasco y Antonio Rantia. Diseño sonoro: Jesús Agudíez. Con las voces de Jorge Bustos y Urbano Canal. Ah, y yo he sido creada mediante inteligencia artificial.